Estos son los distintos puntos que se van a ir viendo. Para empezar, hay que decir que en relación a las garantías constitucionales del artículo 24.2 de la Constitución española, en los principios, garantías y derechos, encontramos los siguientes: los relativos a la jurisdicción, a la acción y al proceso. Pues bien, el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales se encuentra dentro de los principios, garantías y derechos relativos a la acción. El primero de los puntos que se tratan son los antecedentes históricos en el ordenamiento jurídico español. La obligación de motivar las sentencias es una institución relativamente reciente que, apareciendo desde el anteproyecto de la vigente Constitución española de 1978, en el artículo 110, se mantuvo sin alteraciones sustanciales a lo largo de todo el proceso constituyente, careciendo de antecedentes en nuestro derecho constitucional histórico. Haciendo una breve aproximación al derecho comparado, encontramos que sucede lo mismo, excepto a la excepción que se encuentra en el artículo 111 de la Constitución italiana. El segundo apartado es el fundamento y la naturaleza jurídica. En un Estado democrático y de derecho, como se proclama el Estado español, en el artículo 1 de su norma fundamental, implica necesariamente una interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, de los que no puede ser excepción el Poder Judicial, tal y como expresamente exige el artículo 9.3 de la misma norma. Esta interdicción de la arbitrariedad, en el caso de los jueces y tribunales, se consigue a través del deber de la motivación de las resoluciones judiciales, que constituye una garantía vinculada directamente con la correcta administración de justicia, sirviendo de protección del derecho de los ciudadanos a ser juzgados por jueces y tribunales sometidos a la ley. De esta forma, la obligación de motivar las resoluciones judiciales se configura como un principio general del sistema constitucional y especialmente del ordenamiento procesal y como un ordenamiento fundamental de los ciudadanos. Por una parte, su artículo 24 reconoce el derecho a la tutela judicial efectiva, dentro de la que se incluye este derecho a las resoluciones judiciales que se dicten en los procesos en los que las personas sean parte y que estén debidamente motivadas. Y por tanto, el artículo 120 de la Constitución española, por otro lado, establece este deber de motivar las sentencias por parte de los órganos judiciales. Esto es lo que expresa el mismo Tribunal Constitucional, recordando en numerosas ocasiones que la obligación de motivar forma parte del derecho fundamental de los litigantes a la tutela judicial efectiva, garantizando el artículo 24.1 de la Constitución. Profundizando, destaca que las resoluciones judiciales deben exteriorizar las razones y los argumentos que sostienen el porqué de la decisión que adopta aquel que juzga. Es la manera más correcta de poner en conocimiento de las partes interesadas y de la sociedad tales motivos. Es por esto por lo que la motivación es un elemento esencial del Estado democrático de derecho, dado que así se controla la vulneración de otro tipo de derechos fundamentales, tales como la defensa o la publicidad. La motivación, en definitiva, se plasma en la Constitución española como un mandato hacia el juez. En el artículo 120.3 de la Constitución se dice que las sentencias serán siempre motivadas y pronunciadas en audiencia pública y como un derecho fundamental a un proceso con todas las garantías pertinentes. Artículo 24.2 de la Constitución. El Tribunal Supremo, por su parte, en cuanto al fundamento de este deber, se ha pronunciado en los siguientes términos, con la sentencia 421/2015 de 22 de julio. La razón última que sustenta este deber de motivación reside en la sujeción de los jueces al derecho y en la interdicción de la arbitrariedad del juzgador, artículo 117.1 de la Constitución, cumpliendo la exigencia de motivación una doble finalidad. De un lado, exteriorizar las reflexiones racionales que han confundido al fallo, potenciando la seguridad jurídica, permitiendo a las partes en el proceso conocer y convencerse de la corrección y justicia de la decisión, y de otro, garantizar la posibilidad de control de la resolución por los tribunales superiores, mediante los recursos que procedan, incluso el amparo. El siguiente apartado que se trata en este vídeo son las exigencias fundamentales en la motivación de las resoluciones judiciales, que son tres, que debe ser suficiente, razonable y no arbitraria. Lo vemos a continuación. Según el Tribunal Supremo y su jurisprudencia, es necesario tener en consideración tres exigencias fundamentales en cuanto a la motivación de las resoluciones judiciales. La motivación ha de ser suficiente, razonable y no arbitraria. La primera de ellas, suficiente, se cumple en el momento en el que el justiciable es capaz de saber el porqué de la resolución dictada y su revisión por otro tribunal superior. No necesariamente debe ser larga, sino que puede ser más corta y escueta y seguir siendo suficientes.
A veces incluso puede seguir siendo suficiente una motivación que se remite simplemente a una anterior. En segundo lugar, ha de ser razonable, lo cual se cumple cuando el resultado del discurso intelectual del juzgador que enlaza la actividad probatoria desplegada y el relato fáctico resultante, evidenciando una aplicación racional de las normas relevantes al caso. Y finalmente, no debe ser arbitraria. Esto se cumple cuando se fundamenta en derecho esa tesis expuesta por el juzgador ante un tribunal superior. Todo esto se completará con lo que se desarrolla a continuación. Este apartado siguiente que vamos a ver, relativo al ámbito del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales y obligados al cumplimiento y titulares del derecho, comienza con una breve introducción en la cual decimos que este deber se extiende a todas las resoluciones judiciales, entendiéndose por tales las providencias, autos y sentencias. Sin embargo, el artículo 248 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en principio establece que las providencias podrán ser suscitamente motivadas sin sujeción a requisito alguno, cuando se estime conveniente. En cuanto a los autos, a diferencia de las providencias, al decir sobre cuestiones incidentales del proceso, requieren necesariamente por mandato de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la LEC y la LEC-CRIM, motivación en párrafos numerados y separados, haciendo mención tanto a los antecedentes de hecho como a los fundamentos de derecho. Finalmente, el artículo 120.3 del texto constitucional determina expresamente que las sentencias serán siempre motivadas y se pronunciarán en audiencia pública. Esta exigencia constitucional de motivar debe presidir todo el proceso de construcción de una decisión judicial. Asimismo, como en el caso de las providencias y los autos, obliga a todos los jueces y tribunales de todos los órdenes jurisdiccionales. Así, entre otras, la sentencia del Tribunal Supremo 303/2015 de 25 de junio estableció que la motivación de las sentencias consiste en la exteriorización del interdecisorio o conjunto de consideraciones racionales que justifican el fallo. De esta forma, la motivación de las sentencias se presenta como una exigencia constitucional establecida en el artículo 120.3 de la Constitución, configurándose como un deber inherente al ejercicio de la función jurisdiccional en íntima conexión con el derecho a la tutela judicial efectiva que establece el artículo 24 de la Constitución. Sentencia del Tribunal Constitucional 144/2003 de julio y sentencia del Tribunal Supremo de 5 de diciembre de 2009. En cuanto a los titulares del derecho, el artículo 24 de la Constitución establece que son todas las personas las que tienen derecho a obtener la tutela judicial de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión. El siguiente apartado trata sobre el objeto del derecho. El alcance que debe tener la motivación ha sido abordado por el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, asentando una consolidada doctrina en torno a la exigencia de la motivación bajo premisas sustanciales. Así, la sentencia del Tribunal Constitucional 13/2001 de 29 de enero establece que no existen, por tanto, un derecho fundamental del justiciable a una determinada extensión de la motivación, puesto que su función se limita a comprobar si existe fundamentación jurídica y, en su caso, si el razonamiento que contiene constituye lógica y jurídicamente suficiente motivación de la decisión adoptada, cualquiera que sea su brevedad y concisión, incluso en supuestos de motivación por remisión. Con ello, se dota de una gran elasticidad a la motivación de la resolución judicial, primando la calidad sobre la extensión. De igual forma, resulta destacar el principio de economía motivadora, que introdujo la sentencia del Tribunal Supremo 290/2014 de 21 de marzo de 2014 de la Sala de lo Penal, según el cual, para cualquiera que conozca el desarrollo de la vista y las actuaciones, le resulta clara esa razón sin necesidad de una explícita exposición. También existe un principio de la economía motivadora, tan perturbador puede ser en ocasiones la penuria o pobreza motivadora como una acumulación agotadora de argumentos que se van amontonando y pueden llegar a aturdir su obviedad, dificultando el hallazgo de los puntos claves, los puntos realmente controvertidos. En conclusión, en relación al alcance de la motivación, esta no debe ser breve ni larga, sino que debe consistir en un razonamiento que apoya la decisión que adopta el juzgador, tal y como se reconoce en la sentencia del Tribunal Supremo 421/2015 de 22 de julio.
Por ello, nuestro enjuiciamiento debe circunscribirse a relación directa y manifiesta entre la norma aplicable y el fallo de la resolución exteriorizada en la argumentación jurídica, sin que exista un derecho fundamental a una determinada extensión de la motivación, cualquiera que sea su brevedad y concisión, incluso los supuestos de motivación por remisión. El siguiente apartado es el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales y la modernización del lenguaje en las resoluciones judiciales. Sobre este punto se habla también del derecho a la claridad de las resoluciones judiciales, que es sabido por todos que para los ciudadanos legos en derecho, el lenguaje de las resoluciones judiciales resulta en la mayoría de casos ininteligible, cosa que supone un grave cuestionamiento a si el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales es efectivo si el ciudadano no entiende esta motivación. Esta problemática se ha visto tratada el 30 de diciembre de 2009, cuando el Consejo de Ministros constituyó una comisión de modernización del lenguaje jurídico. Dicha comisión, presidida por el secretario del Estado de Justicia e integrada por un vicepresidente y por 8 vocales procedentes de ámbitos distintos, jurídicos y lingüísticos, debía cumplir con el difícil cometido de formular una serie de recomendaciones sobre el lenguaje empleado por los profesionales del derecho con la finalidad de hacerlo más claro y comprensible para los ciudadanos. Sin embargo, el Tribunal Constitucional solo hace referencia a la importancia del lenguaje jurídico en la motivación de las resoluciones judiciales en la sentencia del Tribunal Constitucional 108/2015 de 9 de mayo de 2005. En el fallo de dicha sentencia, la Corte admite la vulneración del artículo 24 de la Constitución, violación del derecho a la motivación, al reconocer no fundada en derecho una resolución en la que la determinación de la cuantía de una multa se llevaba a cabo en virtud de un razonamiento por completo extraño en las mismas, es decir, a las pautas establecidas por el Código Penal, y más propio del lenguaje coloquial que del lenguaje jurídico que cabe reclamar de los órganos judiciales. Por lo que podríamos concluir que el lenguaje jurídico y su claridad no constituyen un derecho constitucionalmente relevante, pero sin olvidar que el artículo 7 de la Carta de los Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia establece que el ciudadano tiene derecho a que las sentencias y demás resoluciones judiciales se redacten de tal forma que sean comprensibles por sus destinatarios, empleando una sintaxis y estructuras sencillas, sin perjuicio de su rigor técnico. Otro de los apartados es la conexión con el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Este tema no puede concluirse sin antes hacer una breve mención sobre la regulación de la materia en los sistemas de protección de derechos fundamentales de los que España forma parte, pues como establece el artículo 10.2 de la Constitución, las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos señala que las partes no verán garantizado el derecho a un juicio justo a menos que las alegaciones efectuadas por ellas sean oídas. Con ello, el tribunal se refiere a que sean debidamente examinadas por el tribunal apelado. En palabras del propio tribunal, el artículo 6 implica concretamente a cargo del tribunal la obligación de dedicarse a un examen efectivo de los motivos, argumentos y proposiciones de prueba de las partes, salvo si no se aprecia su pertinencia. La sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 12 de febrero del 2004. Y por aquí dejo en pantalla las diversas fuentes bibliográficas empleadas para la realización de este vídeo.